En el día de hoy, pues ya se pidió permiso para grabar. Vamos a hablar lo que es el trasplante renal como primera elección. Mi nombre es Germán Márquez, quien les habla, fellow de nefrología de la Universidad de UPB y con convenio de Antioquia. Mi docente responsable, el doctor John Freddy Nieto, especialista en nefrología y docente del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia en convenio con la Universidad de la UPB. Ya previamente habíamos solicitado permiso para grabar. Entonces, eh, digamos que como nefrólogos hoy en día nos enfrentamos a nuevos desafíos en todo el mundo, ya que tanto en los países desarrollados como en los países pues, de bajos ingresos como nuestro país, con respecto a la atención de los pacientes con enfermedad renal terminal, pues acceder a un trasplante es a veces imposible y no en todas las ciudades pues tenemos grupos de trasplante que puedan facilitar esto. Igual pues existen listas de trasplante a nivel nacional, pero igual siempre es muy limitado los órganos que están disponibles. Ya en las últimas décadas hemos visto que la enfermedad renal crónica, pues en la medida que ha avanzado el conocimiento, las tecnologías, hay pacientes que duran mucho más tiempo que de pronto décadas anteriores, que los pacientes tenían una expectativa de vida mucho más corta y por ende, pues cada día se van a ir requiriendo pues mucho más órganos para poder trasplantar. Y pues hemos visto que en los últimos años, pues la demanda ha superado la oferta. Entonces, todo esto pues involucra un impacto en la terapia de los pacientes. Ahora, como sabemos, pues la enfermedad renal crónica le confiere a los pacientes que la sufren una morbi-mortalidad importante, especialmente pues de riesgo cardiovascular. Y esta gravedad va avanzando, como lo podemos ver acá en esta tabla que es de Cadigo 2012, en la cual en la medida que avanza la enfermedad o disminuye la tasa de filtración, obviamente va aumentando el riesgo cardiovascular y las complicaciones en nuestros pacientes. Ahora, si vemos el estadio 5, que es aquel donde ya hablamos que hay una pérdida de la función renal por debajo del 15% y que en la mayoría de las ocasiones, junto a otros criterios que pues no voy a mencionar en este momento, nos obliga a pensar a nosotros como nefrólogos, eh, ya debemos plantearnos la posibilidad de que este paciente requiere inicio de terapia renal sustitutiva, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, o si es, digamos, cumple todos los requisitos, pues que sea candidato a un trasplante renal. Entonces, como norma general, el paciente que se incluye a la terapia de reemplazo renal, pues inicialmente en el programa puede usar, se les ofrecen las diferentes alternativas que están, que son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Y por ende también pues se le ofrece el trasplante. Ahora, ¿cuál terapia es mejor? Pues si hablamos entre la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, si ustedes se ponen a comparar con los estudios que han dicho cuál de ellas tiene menos mortalidad, pues ninguna de las dos ha sido superior a la otra en temas de mortalidad. Por eso, a nosotros como nefrólogos nos toca pues principalmente pensar en el tipo de paciente que vamos a tratar para poder adecuar la terapia, digamos, a las mejores condiciones que este paciente lo requiera. Y además de eso, obviamente, pues tenemos que basarnos en otros criterios, como por ejemplo sería la calidad de vida. Yo personalmente soy un fiel defensor de la terapia de la peritoneal, porque en los pacientes que he podido tratar y he visto, pues en lo largo que llevo de la formación como nefrólogo, estos pacientes tienen mejor calidad de vida, estos pacientes tienen menos complicaciones con respecto a la terapia de hemodiálisis, estos pacientes, además de eso, se deprimen menos y además de eso, estos pacientes tienen mucho más deseos de trabajar que de pronto los pacientes que salen de hemodiálisis y esto es explicado porque la hemodiálisis es una terapia pues, agresiva y esos pacientes posterior a una sesión de diálisis pues salen demasiado cansados. Además de eso, si hablamos ya en el contexto de nosotros, que nos involucra a nosotros, que es el trasplante, se ha visto que los pacientes que vienen de terapias como la diálisis peritoneal, al momento de hacer trasplante, como los pacientes de terapia peritoneal, pues tienen cierta función residual mucho más preservada que de pronto los de hemodiálisis, estos pacientes les va mucho mejor cuando los trasplantamos porque tienen menos tasa de disfunción del injerto o de función diferida del injerto. Además de eso, pues necesitan menos de, digamos, inmunosupresión y además de eso, pues estos pacientes, como eran menos enfermos en teoría, con respecto a los de hemodiálisis, pues tienen muchas menos complicaciones. Todo esto como para dejarles el datico, pues que para mí, mi concepto, pues una de las mejores terapias es la peritoneal, pero cada paciente hay que adecuar la terapia a sus necesidades. Bueno, entonces, además de todos estos tratamientos, pues, sustitutivos que he mencionado, pues,
la suplementación de la función renal no es efectiva con estas terapias. No, a pesar de que estamos haciendo pues una terapia sustitutiva renal, pues esta no cumple con todas las funciones pues que normalmente cumple el riñón. Y además de eso, pues involucra ciertos procedimientos como son la colocación de catéteres o creación de fístula que pues aumentan mucho más los costos en la terapia y además de eso pues impactan en la salud del paciente. Por todo esto, el trasplante renal es la mejor opción porque pues obviamente lo que vamos a hacer es a poner un riñón que está funcionando, que va a poder tener la capacidad de suplir todas las necesidades de los riñones nativos y por ende, pues el paciente va a tener mucha más calidad de vida, menores tasas de complicación y menos mortalidad. Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en este seminario para poder explicar por qué la mejor terapia y la ideal sería el reemplazo renal. Lastimosamente, pues como hemos dicho, no pues a todos los pacientes por criterios se pueden trasplantar y no a todos los pacientes tenemos la fortuna de poder encontrar un órgano que sea compatible con ellos. Ahora, como desventaja, pues para lograr una adecuada, digamos, supervivencia del injerto se requieren pues administrar unas dosis de inmunosupresión y estas pues pueden predisponer a que los pacientes pues tengan complicaciones como son las infecciones. No obstante, a pesar de todo lo anterior, pues el único tratamiento para restablecer la función renal vendría siendo la colocación del injerto y por ende, pues si nos ponemos a considerar relación riesgo-beneficio, es positiva y por ende pues vale la pena pues todo el riesgo. Está pasando la imagen. ¿Qué está pasando? ¿Me están escuchando? Bueno. Sí, te escuchamos y está pasando. Listo. Bueno, entonces, como dije anteriormente que se había quedado acá, no obstante, pues todos los beneficios que podemos tener, pues como requerimos inmunosupresión y esa inmunosupresión pues es crónica, pues nuestros pacientes tienen mucho más riesgo de infecciones y por ende más riesgo también de complicaciones neoplásicas. Aquí se trae esta tabla acá donde están la mayoría de las infecciones que se producen en estos pacientes inmunosuprimidos y que son bastantes. Entonces uno diría, pues sí se vale la pena el riesgo para trasplantar a un paciente con todo lo que puede venir, sí, pues sí, si se hace digamos, una evaluación de riesgo-beneficio, sí vale la pena. Por ende, siempre va a ser la mejor terapia, pues trasplantar al paciente. Ahora, pues generalmente, pues el trasplante renal, pues viene de donante cadavérico, como hemos visto en los seminarios anteriores, pues hay mayor oferta de donantes cadavéricos y por lo cual, por lo general, a estos pacientes que se le va a hacer sustitución han pasado por terapia dialítica o están en diálisis en este momento. Ya que la gran mayoría pues de pacientes que tienen la opción de un donante vivo, pues tienen tiempo, se hace con mucho más antelación y puede que de pronto no requieran terapia dialítica, sino que se hace algo que se llama trasplante anticipado o en prediálisis, que sería lo mejor porque los pacientes pues digamos no tendrían que pasar por las complicaciones ni los efectos que pueden tener o las repercusiones que puede tener una diálisis o una diálisis peritoneal y por ende en la medida que el injerto, pues lo que nos vaya a durar, pues tiene mucha más calidad de vida y además de eso, pues podría para un segundo trasplante, pues está mucho mejor. Entonces lo ideal sería hacer de donantes vivos en pacientes anticipados, pero obviamente por la demanda que tenemos ahora y la oferta, pues la mayoría de los pacientes son por donantes cadavéricos y estos pacientes ya han pasado por diálisis antes. Es por eso que quise iniciar con este estudio que fue ya que no siempre se tiene pues el ingreso a diálisis o a prediálisis para poder ser trasplantado. Este es un estudio que fue publicado en el 2019, él fue ingresado en el 2017, aceptado en el 2018, pues y lo publicaron en el 2019 en la Sociedad Española de Nefrología y sus autores pues eran el doctor Antonio Franco y Patricio Más Serrano. Vinieron y hicieron lo que hicieron fue un estudio observacional retrospectivo de tipo cohorte emparejado en el cual pues se incluyeron 66 receptores de trasplante renal en situación de prediálisis frente a un grupo de 66 receptores que ya habían estado en diálisis pero tenían un primer injerto. Esto lo hacemos para lo que les comenté anteriormente, a ver si esos pacientes les va mejor a los que vienen de prediálisis que de pronto los pacientes que estuvieron en diálisis por lo menos un periodo de un año a ver cuál de los dos tenía menos complicaciones. Esto, pues, los investigadores evaluaron la pérdida precoz del injerto,
la incidencia de rechazo agudo, la función diferida del injerto, la función renal pues en periodos de 12 a 36 meses y la supervivencia del injerto y el receptor en ese mismo periodo de tiempo. Acá podemos ver que en el grupo de prediálisis, la incidencia de función retrasada del injerto fue similar al grupo control, como podemos ver acá, fue muy similar con una P que no fue significativa, con una incidencia de 13.6 versus un 15.2% respectivamente, y del mismo modo no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en lo que fue en lo que fue el rechazo agudo en ambos grupos con una incidencia de 12.1 y 12.1 con una P de 1 que fue obviamente no significativa y la función renal evaluada mediante la medición de creatinina como vemos acá con medias de 1.5 a 1.5 respectivamente con una P de 0.56, o sea que no fue significativa, y a los 3 años, como podemos ver acá, con una creatinina de 1.5, 1.4 con P de 0.8 que tampoco fue significativa. Todo esto pues lo evidenciamos acá también en las curvas de Kaplan-Meier, donde vemos que no hubo impacto en la sobrevida del receptor ni tampoco hubo impacto en la sobrevida del injerto, o sea, básicamente tuvieron el mismo tiempo y no hubo, digamos, no hubo una significancia estadística para decir que los donantes cadavéricos versus los que venían de los pacientes que tenían pues diálisis versus los pacientes que venían de prediálisis o de un plan en el cual el paciente no tuvo que mostrar digamos, entrar a terapia dialítica tuvieran mucha mejor, les fuera mucho mejor con respecto a los que tuvieron diálisis. Todo esto pues lo traigo a pesar de que pues, digamos, no vemos como que gran impacto en esto. Lo que podemos ver es que la función renal de 12 a 36 meses después de trasplante fue similar en ambos grupos. Y esto también lo podemos ver en este estudio que traje en el cual esto lo podemos contrastar en este estudio que traje en el cual se ve que hay mayores tasas de función retrasada de injerto en los pacientes que venían de hemodiálisis versus los pacientes que no estaban en diálisis o que entraron pues de manera electiva a la donación antes de pasar a una terapia renal sustitutiva. Por lo cual, la conclusión grande que debemos tomar de estos estudios es que el trasplante renal de donante cadavérico ofrece a los pacientes la sustitución de la prediálisis, ofrece a los pacientes iguales resultados o superponibles con respecto a los pacientes que tienen pues donantes vivos y que vienen de prediálisis. La idea de esto es poder decir que los pacientes que vienen de prediálisis también, si no tenemos la oportunidad de tener un donante vivo, podemos también ofrecerle un donante cadavérico, ya que si consideramos el ingreso que pueden tener esos pacientes si se deterioran más a terapias dialíticas, las complicaciones que pueden tener pues por la terapia como tal, sea la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, les va mejor teniendo un donante cadavérico que siguiendo o avanzando en cuanto a su enfermedad, que es la enfermedad renal crónica. Además de que es costo efectivo, pues bastante rentable, digamos, en nuestro momento. Ahora, este es otro estudio que considera pacientes mayores de 70 años, con edad mayor a 70 años. Y en cuanto a estos pacientes, pues este estudio pues ya por nombre los beneficios del trasplante de riñón para una corte nacional de pacientes de 70 años de más que comenzaron con terapia renal sustitutiva antes. Entonces el objetivo fue evaluar el beneficio de la supervivencia del trasplante renal en personas que tenían edades de mayores de 70 o más de 70 años que estaban recibiendo terapias de reemplazo renal sustitutivo. O sea, anteriormente hablamos de que los pacientes pues, que estaban en prediálisis y comparaban con los pacientes que estaban en diálisis, pero no tenían en cuenta la edad. Acá estamos hablando de pacientes de 70 años o más. Obviamente son pacientes mucho más enfermos que tuvieron mucho más tiempo y la gran mayoría pues todos estaban en diálisis. Y el objetivo y lo que queríamos con este estudio era identificar los factores de riesgo de mortalidad post-trasplante. En este estudio se incluyó a todos los pacientes que estaban en el Registro Nacional de Epidemiología de Francia del año 2002 al 2013 y que tenían edades mayores de 70 años. Se comparó el riesgo de mortalidad entre pacientes con trasplante en lista de espera
en diálisis emparentados por edad, sexo, comorbilidad y tiempo de diálisis. Y los resultados los voy a exponer ahora. Ahora, se harán una pregunta. ¿Por qué escogimos, por qué esos pacientes de 70 años? O sea, ¿por qué ese punto de corte de 70 años cuando puede ser 74, 65? Porque ya por encima de 60, pues estos pacientes pues tienden a tener muchas comorbilidades. Pero el estudio pues nos dice, pues los autores nos plantean que en el reporte, que el estudio reportaba que la edad media de los pacientes que comenzaron terapia renal sustitutiva era 70 años y que el 39% de los pacientes estaban era mayor de 74. Eso me llamó poderosamente la atención porque es una edad bastante avanzada para, digamos, iniciar terapia renal sustitutiva. O sea que estos pacientes pues eran mejor seguidos por los nefrólogos y los planes parece ser de nefroprotección pues tenían un mayor impacto que con respecto a los planes de nosotros acá, que las edades de ingreso pues son mucho más tempranas. Al igual pues la población más joven, las comorbilidades, o sea, al igual que la población más joven, las comorbilidades con las cuales pues podemos encontrarnos en este estudio pues fue la enfermedad cardiovascular o la diabetes, además de eso, la prevalencia de enfermedad renal terminal pues afecta especialmente pues a los ancianos como también nos pasa en nuestra población y hay un aumento de riesgo pues tanto de diálisis y como tanto durante la diálisis como después del trasplante. Ahora, quise traer este estudio que coloqué acá. Este estudio no es igual al que estamos hablando. Este fue un estudio que se hizo de los ejemplos que traje, pues es un estudio en el cual también se hizo en mayores de 70 años, demostrando que el trasplante de riñón mejora la supervivencia de los pacientes ancianos. Como podemos ver acá, una vez se trasplanta el paciente, la supervivencia pues aumenta, disminuye la mortalidad, pues principalmente disminuye la mortalidad en pacientes mayores de 70 años y además de eso, pues mejora la calidad de vida posterior al trasplante, por lo cual esta es una opción siempre posible a pesar de que los pacientes pues tengan edad avanzada pues, y comorbilidades también. Continuando pues con el estudio que habíamos mencionado anteriormente, que es el del doctor Camille y Roland, pues la población estudiada comprendía a todos los pacientes pues del registro de epidemiología francesa, como dije anteriormente, que comenzaron terapia renal sustitutiva, ya sea diálisis o trasplante preventivo entre los años 2002 y 2013, que tenían mayores de 70 años. La muestra como tal fue un total de 41.716 pacientes. Los pacientes fueron asignados, seguidos hasta el 31 de diciembre del 2014 y las características clínicas pues, basadas en los registros de inicio de la terapia renal sustitutiva pues eran aquellos pacientes que tenían comorbilidades cardíacas, que incluyeron pues pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatía isquémica, antecedentes de infarto agudo del miocardio, enfermedad vascular y entre otros comorbilidades, y posteriormente fueron emparejados para poder tener, digamos, exactitud en las variables. Lo único que de pronto no era exacto eran aquellos pacientes pues, que tenían diálisis, los que tenían diálisis por mucho tiempo y los que se trasplantaron antes, pues tenían tiempos de diálisis diferentes. Los resultados, pues durante el seguimiento, se observaron que 1.219 pacientes, que equivaldrían al 2.9% de los 41.716 pacientes que comenzaron la terapia renal sustitutiva a los 70 años, fueron incluidos en las listas de espera de trasplante renal. De esos, 877, que equivalen al 72%, recibieron un primer trasplante, o sea, un primer injerto, y el resto, que eran 342, que es un 28%, aún estaban en lista de espera al finalizar el estudio. En general, como podemos ver acá, 333 pacientes, que equivaldrían al 27.3% de los pacientes en lista de espera, habían recibido o habían sido incluidos, en estas antes de iniciar la terapia renal sustitutiva. El tiempo de seguimiento mínimo el tiempo de diálisis o tiempo medio en diálisis de los pacientes en la lista de espera fue aproximadamente de 15.4 meses, y para los receptores de trasplante el tiempo medio de diálisis en el momento del trasplante fue de 21.7 meses. Se excluyeron 160 pacientes, que eran el 18%, que recibieron un trasplante antes de comenzar la diálisis, que eran los trasplantes preventivos. Los donantes vivos proporcionaron pues 28 riñones, que equivaldrían al 3%.
para trasplante y 10 que fueron para preventivo y 810 que equivalen al 92% provienen de donantes con criterios ampliados, como hablamos anteriormente. El seguimiento medio de posterior al trasplante fue aproximadamente de 32.8 meses. Ahora, tras un periodo de seguimiento medio posterior a la colocación, como dije anteriormente, de 34.8, 40.4 meses para los pacientes trasplantados y 20.6 meses para los pacientes que permanecieron en lista de espera. 154 pacientes fueron trasplantados, que equivaldrían al 17% y fallecieron. Y 60 que equivaldrían al 17.5 pacientes pues estaban en lista de no trasplantados o pendientes pero no se trasplantaron. Hasta el mes tercero postoperatorio, los pacientes trasplantados tenían un riesgo de mortalidad 3 veces mayor que los pacientes que no se habían trasplantado, o sea, que estaban en lista, y entonces eso nos hace preguntar a nosotros, pues si los pacientes que se trasplantaron tienen mucho riesgo de mortalidad, entonces ¿para qué trasplantamos a los pacientes? ¿No? Es la pregunta que quiero responder. Y como vemos acá, si nos damos cuenta, en lo que es el hazard rate de estos pacientes, al tercer mes eran equiparables, eran básicamente 3, el hazard rate era de 3 y por ende una P no significativa, entonces el riesgo de mortalidad era equiparable, quizás mayor en los pacientes que estaban trasplantados. Pero ese exceso de mortalidad luego se disminuyó, como vemos acá, ese exceso de mortalidad, aquí a los 3 meses teníamos mortalidad mayor en los pacientes que eran trasplantados, casi mucho más en los pacientes que no se habían trasplantado, los que estaban en lista, que vendrían siendo estos, pero ese exceso de mortalidad luego disminuyó posterior al mes noveno del trasplante, como vemos acá. Ya el riesgo de los pacientes trasplantados disminuyó ostensiblemente con respecto a los pacientes que estaban en lista de trasplante. Después de 9 meses y hasta los 36 meses, el riesgo de mortalidad en los pacientes trasplantados tendió a ser muchísimo más bajo, aproximadamente la mitad del que los pacientes que todavía estaban en lista de espera. Y después de los 36 meses, el riesgo de muerte pues, para los pacientes trasplantados que ya salieron del estudio de los pacientes no diferió significativamente de los pacientes que estuvieran en lista. Entonces, el trasplante pues, renal no proporciona ningún beneficio de la supervivencia de los pacientes sin comorbilidades, como lo vemos en esto. Acá están los pacientes que están sin comorbilidades. Al tercer mes, obviamente, tenían igual riesgo que los pacientes que estaban en lista y se trasplantaron y no ofreció ningún beneficio en mortalidad con respecto a los que estaban en lista de espera. Pero los pacientes que tenían al menos una comorbilidad cardiovascular o diabetes, como vemos acá, sí mejoraron el riesgo o la mortalidad con respecto a los pacientes que no habían sido trasplantados. Entonces, pues, trasplantar a un paciente sin riesgo, pues, bueno, si el paciente es compatible y digamos que cumple todo y no hay otro paciente mejor, pues se tiene que trasplantar. Pero idealmente a los que les va mejor, digamos, en cuanto a mortalidad, vendrían siendo los pacientes que tienen comorbilidades. Entonces, para tener esto claro. Ahora, en cuanto a lo que era en pacientes que tenían pretrasplante y los que no tenían pretrasplante, no se proporcionó ningún beneficio de supervivencia para aquellos pacientes pues, que no tenían sin comorbilidades con respecto pues, a lo que habíamos dicho anteriormente. O sea, los pacientes que estaban en pretrasplante, al momento que trasplantaba, pues obviamente tenían una disminución de la mortalidad, pero se equiparaban meses después con los pacientes que estaban en lista, y los que no entraron en pretrasplante, sino que estaban en hemodiálisis, sí tuvieron, digamos, con respecto a los que están en lista, disminución de la mortalidad. Ahora, pues, con respecto al riesgo de mortalidad después del trasplante en comparación con los pacientes en hemodiálisis, el análisis de los conjuntos de datos emparentados mostró que la tasa de mortalidad era de 17.3 entre los pacientes trasplantados y de 17.6 entre sus homólogos, los no trasplantados emparejados. Después de un periodo de seguimiento, pues que fue aproximadamente de 41 meses, respectivamente 39.6 para los no trasplantados, como vemos en la gráfica, digamos, los pacientes que estaban en hemodiálisis, posterior a los 3 meses, digamos que no tenían aumento de la mortalidad con respecto a los que estaban trasplantados.
Pero si vemos las curvas, después de los 3 meses, los pacientes en hemodiálisis sí tenían una mortalidad supremamente alta en comparación a los pacientes que se trasplantaron. Esto para decir, obviamente, que el trasplante renal es una terapia que impacta en mortalidad y que a todo paciente que podamos sacar de hemodiálisis, pues que cumpla todos los criterios con esta terapia, pues debemos hacerlo porque esto impacta en mortalidad, calidad de vida, supervivencia del injerto y obviamente pues supervivencia del paciente. Acá también podemos ver que el trasplante renal preventivo fue protector, pero poco pues después de la cirugía. El preventivo sí mejoró un poco, digamos que la mortalidad mejoró, pero posteriormente, como pasa en los anteriores gráficas, después de los 3 a 6 meses, esa mortalidad se equipara con los pacientes que están en diálisis. En cambio, los pacientes que no tenían, que estaban en diálisis y se trasplantaron, esa mortalidad sí se mantiene muy baja en el tiempo con respecto a los pacientes en hemodiálisis. Entonces, como conclusiones de este estudio, digamos, este gran estudio, pues lo que tuvo fue que los pacientes que tuvieran en lista de espera, digamos, 2.9 del grupo general estaban pues en lista de espera y 7.72% de ellos fueron pues trasplantados. El 20% de los pacientes pues no incluidos en la lista de espera no tenían comorbilidades cardiovasculares ni diabetes, a diferencia de los estudios publicados anteriormente. Este grupo, estos pacientes no proporcionó ningún beneficio de supervivencia en comparación con los pacientes de la lista de espera. O sea, lo que estamos hablando, estos pacientes, los que tenían comorbilidades les iba mucho mejor que los que no tenían comorbilidades. Los pacientes mayores de 70 años obviamente tienen muchas más comorbilidades, pero a la hora de la verdad, cuando se compara trasplante renal versus cualquier terapia de reemplazo renal sustitutiva, la mortalidad de esta última es mucho más alta que con respecto a los pacientes que son trasplantados. Entonces, teniendo en cuenta estos resultados, pues vale la pena recomendar la evaluación sistémica de todos los pacientes de edad avanzada para poder determinar si son elegibles para el trasplante y así poder informarle al paciente que es un paciente candidato a trasplante para poder tomar todas las medidas en la unidad de renal crónico y poder garantizar que estos pacientes cumplan todo el protocolo, digamos, se minimicen los tiempos de espera y obviamente pues tener todo listo para que cuando llegue el momento de trasplantar podamos hacerlo cumpliendo obviamente con lo que hablamos anteriormente, minimizar los tiempos de isquemia fría y caliente para poder también impactar entonces lo que es la función del injerto y disminuir los rechazos agudos. Bueno, espero que esta exposición haya sido de su total agrado. Entonces, el trasplante renal, no queda duda que es el tratamiento de elección para la enfermedad renal crónica avanzada. Idealmente, en un mundo ideal, pues el paciente que es candidato, lo mejor sería trasplantarse antes de que iniciara la diálisis. Eso realmente no traduce preventivo, sino que traduce anticipado, antes de empezar la diálisis, porque pues obviamente no tiene nada de preventivo porque no estamos previniendo nada, sino que estamos tratando una enfermedad. Entonces, anticipado quiere decir que trasplantarse cuando hay una enfermedad renal crónica avanzada, generalmente por debajo de 20 mililitros minuto por 3 meses o más, ese paciente, si lograra un trasplante renal antes de empezar su diálisis, sería anticipado y eso tiene una mejor resultado que si se hace después de iniciar la diálisis. El primer año del trasplante sí es más costoso que la diálisis, pero a partir del segundo año mejoran los resultados, es decir, es menos costoso. Entonces, como quien dice, para una entidad promotora de salud, debe hacer un esfuercito el primer año que ahí le sale más costoso porque tiene que dar como el banderazo del procedimiento para el trasplante, pero a partir del segundo año y posteriores va a mejorar en cuanto a los costos, es decir, va a ser mucho menos costoso y con menos complicaciones. Igualmente, la mortalidad de un trasplante es un poco mayor que estar en diálisis el primer mes, pero después de ahí es beneficio y es menos complicado y tiene menos morbimortalidad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Además, el paciente obviamente puede regresar más fácilmente a su vida laboral, tiene mejor calidad de vida. En Colombia, ¿cómo estamos? En Colombia
casi 1 millón de personas identificadas con enfermedad renal crónica. En el estadio 5 más o menos 45.000. De esos 43.153 están en terapia de reemplazo renal y trasplantados de esos son más o menos 7.734 de personas que están trasplantadas y se siguen para un trasplante renal. La mayoría de las personas con una enfermedad renal crónica y sobre todo en el estadio avanzado son personas ya añosas y tienen múltiples comorbilidades. Sin embargo, pues se ven obviamente pacientes de todas las edades. En Colombia más o menos hay una prevalencia de 66.8 por 100.000 habitantes, siendo un poco mayor para los hombres que para las mujeres. En el post-trasplante, pues obviamente hay que tener en cuenta y que dejárselo claro que hay un riesgo mayor de infecciones asociadas a la inmunosupresión, también hay un riesgo de cáncer y de eventos cardiovasculares. Sin embargo, estas complicaciones son muy manejables, de hecho a veces prevenibles y obviamente van a tener un impacto en el paciente si se detectan a tiempo y eso depende del seguimiento post-trasplante. Pero no cabe duda que es mejor estar trasplantado que estar en diálisis. Ahora en Colombia, el problema es que estamos muy mal porque en Colombia elegibles, pues si tenemos en cuenta la población que está en diálisis, que son más o menos 35.000, el 30% debería estar en lista de espera, es decir que más o menos 10.000 a 15.000 pacientes serían elegibles para trasplante renal. Sin embargo, en todo Colombia solo hay casi 2.000 en lista de espera, lo cual es una quinta parte de lo que debiera ser. Y se hacen muy pocos trasplantes al año, se hacen aproximadamente entre 700 y 800 trasplantes anuales, y el problema es que se mueren más en lista de espera de los que realmente son trasplantados. Entonces estamos muy por debajo de las metas de pacientes en lista de espera, de pacientes trasplantados, y esto debería mejorar. Entonces en Colombia, miren ustedes, para el año 2015, 6.023 pacientes trasplantados en seguimiento, se murieron 127. El promedio en lista de espera para ese año era de 1.6 años, ahorita estamos superando los 2 años. La tasa de supervivencia del paciente a 1 año, eso sí, en los que se trasplanta, estamos en Colombia con estándares iguales a la población mundial de trasplantada, del 96.9% a 1 año. En Colombia hay 18 grupos de trasplante y aproximadamente 400 nefrólogos de adultos y 60 nefrólogos pediatras, que son los que siguen estos pacientes. En el Hospital Pablo Tobón Uribe se inició el programa de trasplantes en el 2005. A la fecha hemos trasplantado aproximadamente 1.050 pacientes. La mitad han sido por fuera del área metropolitana de Medellín, es decir, que trasplantamos gente de todo el país, pero de donde más trasplantamos es de Antioquia, la costa Caribe, el eje cafetero, Boyacá y Chocó, Bogotá y Chocó. Todo el tiempo hemos trasplantado, tuvimos unas épocas mucho mejores, ahorita pues aproximadamente estamos haciendo entre 60 y 70 trasplantes al año, lo cual es bueno, pero pudiera ser mucho mejor. Entre el año 2005 y 2015 tenemos estas estadísticas: 753 pacientes trasplantados, 60% hombres, edad promedio 42 años, 93% era el primer trasplante, raza afroamericana 5.8% y 42% vivía fuera del área metropolitana de Medellín. Las curvas de supervivencia 1, 3 y 5 años fueron del 96, 92 y 89%, lo cual es competitivo y con cualquier grupo de trasplante a nivel del mundo. Lo mismo la supervivencia de injerto 1, 3 y 5 años del 91, 83 y 76%, lo cual también es competitivo a nivel mundial. Miren ustedes, nosotros pertenecemos al CTS, donde ingresamos nuestros datos, y miren ustedes la supervivencia del injerto de donante cadavérico a 5 años, aproximadamente el 80%. Si van a ver la tabla que sigue, esto es sacado directo del CTS. Miren ustedes aquí abajo, Medelur, quiere decir Medellín, y que es nuestro grupo de trasplante, nuestros resultados. Y esta es la tabla del mundo, de ese mismo registro. Si ustedes la comparan, mire que es muy similar, es decir, que tenemos un grupo de trasplante con tasas de éxito, tanto de supervivencia del paciente y el injerto, competitivas con cualquier grupo a nivel mundial. Si ustedes comparan esto con la diálisis, pues obviamente
no queda duda que es mucho mejor estar trasplantado. Si ustedes ven un paciente que está en diálisis en este momento y tiene más de 60 años, la supervivencia a 2 años es de solo el 40-50%. Y si es diabético, es peor. Y a 5 años, una persona más de 50-60 años y que sea diabética, el 80% está muerto a 5 años. Si lo trasplantamos, pues la supervivencia mejora ostensiblemente y la calidad de vida, obviamente con unas complicaciones que tenemos que prevenir y debemos tratar. Ahora, la edad no es una contraindicación para el trasplante. Cualquier persona de cualquier edad se beneficia de trasplante siempre y cuando tenga una escala de fragilidad aceptable, idealmente no más de 2 puntos. Si se trasplanta a un paciente muy frágil, el riesgo es mucho mayor, y que obviamente que el paciente sea funcional, es decir, que si hay un paciente de 70, 80 años con insuficiencia renal crónica avanzada o estadio 5 o que esté en diálisis y tiene una escala de fragilidad baja y su estado es funcional, se le puede dar la oportunidad de trasplante sin importar su edad. Ahora, si es un paciente muy comórbido, con una escala funcional muy mala o con mucha comorbilidad, es peor trasplantarlo porque no le va a ir bien. Entonces eso debe quedar muy claro. Obviamente, el trasplante renal le da mayor supervivencia y mejor calidad de vida a estos pacientes. Obviamente la mortalidad es mayor que si lo comparamos con los otros grupos de edad, de pacientes más jóvenes y con menos comorbilidad.